Bienvenidos a otro programa de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un gozo y un placer nuevamente estar con ustedes durante esta hora donde vamos a escuchar un testimonio que realmente uno puede decir alabado sea Dios, alabado sea Dios. Tenemos un invitado especial durante esta hora que nos acompaña desde lejos de este lugar, vamos a decir, director de la obra hispana de Allegheny East. Estoy hablando del pastor Ramón Escalante. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio estar con ustedes hoy y que juntos podamos alabar el nombre del Señor. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros, pastor. No es la primera vez que usted está en 3ABN Latino. Tenemos mensajes que usted grabó aquí en el programa Anclas de la Verdad. Apreciamos su participación. Amén, amén. Para mí fue un privilegio poder presentar esos mensajes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juntos colaborando en la predicación del Evangelio, usted es director de la obra hispana de Allegheny East. Brevemente, ¿nos puede decir qué significa eso? Director de la obra hispana de Allegheny East, de la asociación Allegheny East. Muchas gracias. Eso significa que su servidor está encargado de toda la obra hispana. Allegheny East Conference es una conferencia que se centra en diferentes culturas. Entonces, cada cultura tiene un director. Tenemos un director de las iglesias coreanas. Tenemos un director de todas las iglesias haitianas. Otro director para todas las iglesias africanas. Su servidor es el director de todas las iglesias hispanas. Tenemos casi 42 congregaciones hispanas en nuestra conferencia y tenemos aproximadamente unos 30 pastores de la cual dirigimos, coordinamos en el crecimiento de la obra y asesoramiento para poder ayudarles para que la misión se pueda cumplir. Excelente, pastor, gloria a Dios. ¿Nos puede decir, por favor, el territorio que cubre lo que es la conferencia, la asociación Allegheny East? Muchas gracias. Sí, cubre el estado de New Jersey, cubre el estado de Pensilvania, el estado de Maryland, el estado de Delaware y una parte del estado de Virginia. Excelente. ¿Verdad? Y es la zona que nos incumbe a nosotros y ahí estamos trabajando. Tenemos el blanco de sembrar 100 iglesias, Amén. de plantar 100 iglesias. Y estamos trabajando ahora mismo entrenando a pastores laicos voluntarios, aunque nosotros no le decimos pastores laicos, le dijimos su nombre de ellos, ministros laicos voluntarios, porque el pastor solamente es un talento, pero hay evangelistas plantando iglesias, no solo pastores, evangelistas, educadores, diferentes personas plantando iglesias. Entonces, nosotros les hemos puesto como título ministros laicos voluntarios, porque ministran con su don para plantar iglesias. Excelente, gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia sigue caminando por medio de la dirección de Cristo Jesús y personas como el pastor Ramón Escalante, que Dios ha seleccionado para hacer esa obra. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. Pastor, vamos ahora a acercarnos a Dios en oración para pedir su bendición para este programa y todos los que estarán sintonizando. Oremos. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por tu gran misericordia. Es maravilloso cómo tú proteges a tus hijos, ayudas a tus hijos, suples sus necesidades. Y Señor, te pedimos que consideres en este momento esas peticiones que han llegado a 3ABN Latino y también, Señor, por el amor grande que has mostrado, te pedimos misericordia para aquellos también y que consideres las peticiones de aquellos que están sintonizando en este momento. Señor, hay mucho sufrimiento en este mundo. Hay personas que están confundidas y esperamos que en esta hora tú
dirijas y bendigas de tal manera que se encuentre esperanza para aquellos que necesitan esa esperanza y que encuentren que en Cristo Jesús hay fortaleza y hay misericordia y perdón. Te rogamos, Señor, que cada petición reciba la atención de tus santos ángeles y que tú hagas lo que es mejor para cada persona. Gracias, Señor, por lo que ya has planificado, y te pedimos que tu Espíritu Santo use al pastor Escalante para presentar un mensaje que sea de transformación de vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos, vamos a pedirle que nos acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer entonces el versículo 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Así que tenemos aquí esta declaración de Juan diciendo que debemos amarnos los unos a los otros, y dice aquí claramente que Dios es amor. Pastor Escalante, ¿tiene algún mensaje breve que quisiera, comentario breve que quisiera compartir con nosotros acerca de estos versículos? Claro que sí, claro que sí. A través de mi ministerio, en el trabajo que he realizado, y tengo más de 30 años de ser pastor, eh, he pastoreado en diferentes partes del mundo, y Dios me ha dado el privilegio de ser presidente de conferencias, evangelista, de unión, y Dios me ha dado tantos privilegios. A través de toda esta experiencia, he aprendido que la verdadera conversión está en enamorarse de Cristo Jesús. Y quizás durante esta entrevista pueda contar algunas experiencias de cómo Dios me ha demostrado que me ama. Porque el amor de Dios es incondicional y nos ama aun cuando nosotros cometemos errores. Nos ama aun cuando estamos aprendiendo. Y ese es el amor que he podido vivir en esta etapa de mi ministerio. Entonces lo que he descubierto es lo siguiente. Dios usa relaciones humanas y el amor que podemos tener entre esas relaciones humanas para comprender el amor divino. Por ejemplo, cuando Él nos pide que debemos de orar, nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros hemos tenido una relación amorosa con nuestros padres terrenales, entonces vamos a entender por lo menos un poco el amor divino. Si nosotros hemos crecido y digamos que hemos tenido ese amor y nuestros padres han estado ahí para nosotros, nos han amado, nosotros hemos amado a nuestros padres. Entonces la oración, cuando nosotros hablamos a nuestro Padre Celestial, tiene más sentido, porque hemos podido vivir esa relación amorosa con nuestros padres terrenales, ¿verdad? El problema que hay muchos que no pueden entender cuando oran: Padre nuestro que estás en los cielos, porque tuvieron quizás una mala niñez. Tal vez sus padres no estuvieron ahí para ellos. Tal vez el papá solo pasaba trabajando. Tal vez la mamá solo pasaba haciendo tortillas, cocinando frijoles, tirando pupusas, haciendo baleadas, ¿verdad? Y nunca tuvieron tiempo para sus hijos. Entonces, esos niños al crecer y al orar a Dios, Padre nuestro, el sentido de un padre en la mente de ellos, ¿verdad? No es la de un padre amoroso. Y por lo tanto es importante como padres inculcar ese amor en nuestros hijos, para que cuando ellos vayan creciendo
pueden entender cuando usted ora y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y podamos entender ese amor porque lo hemos podido vivir con nuestros padres terrenales. ¿Verdad? Es maravilloso. Y esa relación no solamente es de padre a hijo, sino también de hijo a padre. Mirando la vida de Enoc, ¿saben ustedes que Enoc no empezó su relación con Dios hasta que nació su hijo? Cuando nació su hijo Matusalén, y él vio el amor que su hijo tenía para con él, y él con su hijo, pudo entender el amor de Dios, y Enoc caminó 300 años con Dios. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 5, y dice el versículo 22, Génesis 5:22, dice, y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Después que engendró a Matusalén, y caminó con Dios después de esa relación 300 años y engendró hijas y hijas. Fue al nacer Matusalén y él a ver ese amor que él tenía para con su hijo, ese amor que el hijo tenía para con él, pudo comprender el amor de Dios y desde ese momento caminó con Dios. Se enamoró tanto del Señor que caminó con él 300 años, ¿verdad? Amén, amén. No sé terminar aquí, pero tengo muchas ilustraciones más. Sí. Pero algo que para que las personas puedan entender qué es ese amor. Y voy a usar una ilustración más para no tomar mucho más tiempo en este tema. Sí, porque nos Pero falta escuchar su testimonio, pastor. claro que sí, claro que sí. La relación amorosa entre esposos. Por eso el libro de Efesios dice de que Dios compara a su iglesia a la esposa, ¿verdad? Y Cristo es el esposo. Y cuando uno está enamorado como esposos, ¿verdad? Uno quiere pasar tiempo con su esposo, con la esposa. Y esa es la misma amor que Dios quiere cuando hablemos con Él a través de la oración. El mismo amor que tengamos con Él cuando venimos y le traemos regalos, ¿verdad? Ese amor, esa euforia que cuando uno quiere estar texteando corazoncitos a su amor. Solo entonces, cuando uno haya estado enamorado aquí en la tierra, puede entender cómo enamorarse con Cristo Jesús. Y por eso ese versículo ha llegado a ser una realidad de mi vida. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Maravilloso. Yo sé que puede hablar mucho más acerca de estos versículos y del amor de Dios. Y queridos amigos, es muy obvio que el pastor Ramón Escalante ama a Cristo Jesús. Pero Amén. ese es su amor y su pasión que tiene ahora por Dios. Eso es lo que lo motiva a vivir cada día. Pero antes no era así. Así que vamos a descubrir, vamos a escuchar su testimonio de cómo Dios dirigió en su vida para que hoy día él pueda testificar de que Dios es bueno, Dios es amor. Pero antes de eso queremos escuchar una ofrenda musical. Tenemos la participación de la hermana Irene Becerra, que vino a grabar un tema maravilloso que está instrumental. Es el tema Jesús es mi pastor. Escucharemos.
Muchas gracias, la hermana Irene Becerra, en piano. El título del tema, Jesús es mi pastor. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos hablando con el pastor Ramón Escalante y él es el director de la obra hispana de la conferencia, la asociación Allegheny East. Y queremos, pastor Escalante, escuchar su testimonio. Háblenos cómo comenzó todo, creció en un hogar cristiano, cómo fue que conoció a Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Sí, pues nací en una familia muy religiosa, ah, muy devota a su religión, por así decirlo. Am, Sin embargo, nunca había tenido una relación personal con mi Señor. Eh, todo cambió cuando llegó un colportor a mi hogar para vender libros. Eh, y mi mamá compró El Camino a Cristo, le dieron la fe de Jesús. Y yo en una temprana edad empecé a estudiar la fe de Jesús y la Biblia, Por favor, pensando que, pastor, disculpe, que usted dice que le dieron la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? muchas gracias. Bueno, la fe de Jesús es un librito de estudios bíblicos que se compone de diferentes temas y cada tema se estudia con preguntas y abajo aparece un versículo que al leerlo le daba la respuesta a la pregunta. Entonces, un colportor es una persona que visita de casa en casa vendiendo libros religiosos, libros de salud, libros de educación, educación de los niños. Y este señor llegó a mi casa y le vendió a mi mamá un librito llamado El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White, y le dio también el librito La Fe de Jesús, que es una serie de estudios bíblicos que se estudia con la Biblia. Yo para entonces pensaba que pues yo conocía todo lo que tenía que ver con la religión de la cual pertenecía mi familia. Y cuando yo empecé a estudiar la fe de Jesús, descubrí muchas cosas que no sabía antes. Descubrí muchas cosas. Mi vida fue cambiando de tal manera que empecé a poner en práctica lo que había aprendido, como la observancia del sábado y otras cosas. Y mi familia se enojaron conmigo, se enojaron porque algunos de mis parientes, tíos, eran dirigentes de esta iglesia de la cual yo pertenecía cuando llegué a tener conocimiento, creciendo. Entonces decidí entregar mi vida al Señor y decidí bautizarme. Aún así, usted decidió, entiendo que decidió, aunque estaba recibiendo resistencia de parte de su familia, porque tenían posiciones importantes en esa denominación. Correcto, Sí. correcto. Es más, me quitaron todo. Mi padre tenía una cierta herencia y decidieron quitarme completamente de la familia. Hasta el día de hoy he tratado de llegar a mi familia otra vez, pero siempre tienen ese resentimiento para conmigo. Llegué a conocer una iglesia más importante, que es la iglesia adventista, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque soy parte de la iglesia y soy parte de la familia de mi Dios, de Cristo Jesús. Y sé que mi hogar está en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero quiero decirle que el enamoramiento con el Señor no sucedió de la noche a la mañana, fue todo un proceso. Al entregar mi vida al Señor, apenas empezó esa pasión por las cosas de Dios. Mi corazón estaba ese anhelo de vivir para Él, que todo lo que Él me pedía, yo estaba dispuesto a hacer. ¿Verdad? Así Disculpe, que a una pastor. temprana edad Sí. recibí el llamado del Señor para el ministerio. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Disculpe que queremos tener un mejor conocimiento. Estamos hablando de cuál país, ¿dónde fue que ocurrió todo esto? Sí, claro que sí. Yo nací en el país de Belice. Es un país muy pequeño que hay muchas personas que no conocen, pero en realidad está al sur de México y al lado de Guatemala. Ah, ¿Verdad? muy bien. Sí.
es el único país centroamericano que habla inglés, Ujú. ¿verdad? Todo allí es en inglés, las clases, la radio, todo es en inglés. Pero hay Um, muchas personas que hablan español también. Hay personas al norte, Ujú. por la influencia con México es que hay una cantidad de personas que hablan español en la parte norte, pero yendo para el parte sur todo es inglés, todo es inglés. Es más, yo no aprendí el español en la escuela. Ah, Todo lo que mi enseñanza fue en inglés. Oh, Aprendí el español escuchándolo, ah, ¿verdad? Nunca fui a la escuela para el español, pero escuchando el español aprendí a hablar el español porque mi lenguaje original es el inglés ujú. y es la que aprendí en la escuela. Incluso cuando fui a estudiar en Costa Rica tuve problemas porque todos los maestros daban las clases en español y les Oh, pedía, ¿podía yo dar las clases o tomar las clases en inglés para escribir las monografías, el tesis, todo en inglés, ¿verdad? Y al principio tuve mucho problema, pero gracias a Dios que aprendí a hablarlo, todavía lo estoy aprendiendo, pero creo yo que me pueden entender. seguro que sí, pastores. Entonces hizo su decisión de entregarse a Cristo Jesús, se bautizó. ¿Qué edad tenía y cómo se sintió? Bueno, había decidido bautizarme desde mucho antes, pero por la resistencia de la familia, no lo hice hasta que tuviera unos 17 años, cuando yo podía tener un poquito de fuerza de voluntad para hacerlo. Así que cuando ya llegué como a los 17 años, entregué mi vida al Señor. Amén. Ellos vieron que ya no me podían detener más y me entregué al Señor y me bauticé. Y me bauticé en una campaña, esas de carpas. Usted sabe que hace muchos años atrás se celebraban esas tremendas campañas que llegaba un evangelista a la ciudad y levantaban una carpa grandísima y ahí estaban cientos de personas escuchando el evangelista. Y nunca me olvido del evangelista, el pastor Tucker, un tremendo hombre, y me tocó mi Amén. corazón y decidí de que a pesar de la resistencia iba a entregar mi vida al Señor. Y fue el día más gozoso de mi vida, tomar esa decisión. Amén. De ahí Amén. en adelante mi vida tomó una vuelta completa de 360 grados. Wow, ese es maravilloso, pastor. 17 años de edad hizo su decisión de seguir a Cristo. Sí, Eh, así. por supuesto, el enemigo, Satanás, trató de desviarlo de seguir a Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron las cosas que vio que para usted ahora mirando atrás puede decir, en esa ocasión Satanás trató de desviarme del camino de Dios? Okay. El, 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 Pude mirar mucho más vigente las manos del enemigo. Número uno, cuando tuvimos una relación familiar y toda la familia me dijeron desde hoy en adelante, ya no te vamos a reconocer como parte de la familia, Mm, ¿verdad? doloroso, muy Pero, doloroso. pero vi la mano del enemigo más cuando tomé la decisión, cuando acepté el llamado de ser un ministro, porque desde entonces sentí el anhelo, fervor, la pasión de servirle. Y tuve pastores que me animaron, pude ver la mano de Dios dirigiéndome y tomé la decisión de ir a estudiar a Costa Rica para el ministerio. La mano del enemigo se vio durante ese tiempo cuando me estaba preparando y aún cuando empecé mi ministerio a pastorear, pude ver evidencias del enemigo tratando de detenerme, Ujú, ¿verdad? ujú. Y por eso es que me enamoré más del Señor, porque al ver la mano de Dios liberándome en ocasiones difíciles, es que se reconfirmó mi fe en el Señor, Pastor, ¿verdad? para beneficio de aquellos que se están preguntando, ¿será que Dios me está llamando para ser un ministro, para ser un evangelista, un pastor? ¿Cómo fue que usted entendió que Dios lo estaba llamando? Bueno, lo entendí por diferentes razones, un sueño que Dios me dio, ¿verdad? Pude sentir el llamado de Dios a través de un sueño y a Ujú. través de las circunstancias. Por ejemplo, vi que tenía los talentos
a bautizarme, empecé a ver que tenía el talento de la predicación, tenía el talento de enseñar. Pude ver a personas viniendo a los caminos de Dios a través de mi influencia, a través de los estudios. Pude percibir los dones que Dios me estaba dando para realizar este ministerio. Amén. Aunque al principio era bien tímido, bien tímido. Pero cuando yo acepté el llamado, desde ese momento pude ver el enemigo trabajando mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar al ministerio, yo vivía en una casita y esa casita, porque yo me había movido completamente la familia en esa casita, y de allí me vine para Costa Rica para estudiar. Yo salí en la noche y a los 3, 4 horas se quemó todo el vecindario. Todo el vecindario se quemó. Y muchos murieron en ese fuego. Tremendo. Mi hermana me mandó después un periódico y me dice, mira, tomaron una foto de todas las casas que se quemaron y parece que la suya es la que sale en el periódico y solo parece la fundación de la casa, y me dice, allí es a donde tú vivías. Si te hubieses quedado unas horas antes, no estuvieras vivo el día de hoy. Así que Dios obraba, y a donde el momento que me indicaba era el momento que yo me movía, en todo el sentido de la palabra, aún en los traslados de mi ministerio. Cuando Dios me llama a pastorear un lugar diferente, Él me muestra una evidencia y me vuelvo inmediatamente, no espero, porque he aprendido a caminar al orden del cielo, a la marcha del cielo, ¿verdad? El ritmo del cielo. Amén. Y Dios me ha bendecido tremendamente y me ha mostrado diferentes maneras en la cual ha confirmado mi ministerio. Por ejemplo, llegué a ser un evangelista, ¿verdad? A donde he tenido el privilegio de bautizar cientos y cientos de almas. Amén. A través de mi ministerio he plantado 17 iglesias personalmente. Gloria a Dios. He ayudado a pastores y he entrenado líderes que han plantado más de 50 iglesias, que he sido instrumental en influenciar a otros para que hagan ese trabajo. Y he visto la mano de Dios obrando. Por ejemplo, llegué a pastorear una iglesia que eran de puros viejitos. Y lo que me sucedía en esa iglesia era que cada fin de semana se me moría un miembro, porque todos eran viejitos, entonces muchos estaban enfermos, y entonces los sermones de sábado llegaron a ser sermones de funeral. Todos los sábados enterraba un miembro de mi iglesia. Cada sábado enterraba un miembro de mi iglesia. Y llegué el momento que le dije al Señor, Señor, si esto sigue, ya no va a haber iglesia. Le pedí a Dios que me diera el don de la sanidad. Dije, Señor, no dejes que pierda un miembro más. Deme el don de la sanidad. Y me acuerdo muy bien, ¿verdad? Que cuando se enfermó otro de mis viejitos, estaba mi viejito quiere decir miembros de mi iglesia, estaba en el hospital, llegué al hospital a ungir el viejito y se levantó de su cama. Gloria a Dios. Desde ella. No volví a enterrar ninguno de los viejitos de la iglesia. Gloria a Dios. Dios me dio de la sanidad. Los viejitos que la cual oraba quedaban sanos. Amén. Y me senté maravillado. Todo eso me ha ayudado a crecer en ese enamoramiento con mi Dios. Amén. Entonces, usted no tiene excusa, pastor, para decir que no cree en Dios, porque usted ha visto la mano de Dios obrando en diferentes maneras. Sí, y les cuento otra experiencia. Cuando estaba yo pastoreando en Honduras, también me dieron el territorio de la Mosquitia, que hay una tribu de los indios indígenas, los Mesquitos. Y decidí ir allá a predicar a los indios mesquitos. Y me di cuenta que había mucha pobreza en la Mosquitia, mucha pobreza. Los caminos no están pavimentados, no hay teléfono, no hay agua corriente, el agua lo sacaban de los pozos. Y en medio de esa pobreza no habían médicos. Y los únicos médicos eran los brujos de la ciudad, de las aldeas. Los brujos de las aldeas. Un gran desafío, entonces.
Sí, la gente llegaban a estos brujos como si fueran médicos. Tenían sus chozas y tenían los asientos afuera, atendiendo a esta gente como si fueran pacientes que van a un médico. Y tuve la experiencia de muchas personas endemoniadas, muchas personas endemoniadas por la cual oraba. Me acuerdo de una niña que nos mandó mensajes: venga a orar por nosotros, pastor, venga a orar por nosotros. Y nosotros teníamos que cruzar un pantano para llegar allá. Un pantano que tuviéramos que quitar los zapatos, quitar los calcetines, la Biblia lo andábamos en la cabeza. Y tuvíamos que cruzar ese pantano, un lodo. Y entonces llegábamos al otro lado. Y cuando llegamos al otro lado encontramos la niña tirada en la orilla de su casa diciendo: pastor, ore por nosotros, temblando la muchacha, temblando. Pudimos orar. Y quiero decirle que el poder de Cristo de Nazaret es más poderoso, porque Cristo ya venció. Amén. El enemigo es un enemigo vencido. Y no pudo quedar el enemigo dentro de esa niña. No pudo quedar. Amén. Lo que no Gloria a Dios. supimos nosotros es que ese mal espíritu nos acompañó a nosotros de regreso. Y cuando llegamos a la casa del pastor a donde estaba hospedado, él tenía una niña, y a la orilla la orilla de la casa, a donde había una hamaca, empezaba a apuntar la niña y estaba llorando, y nosotros no mirábamos nada. Cuando llegó la noche, se apagó todas las velas y las lámparas porque no hay electricidad. Pero hay bastantes mosquitos, por eso se llama la mosquitia, ¿no? Mosquitos grandísimos, que cuando usted mata uno, 7,000 vienen al velorio. De repente escucha todo este montón de mosquitos. Y la cosa es que esa noche uno tenía que cubrirse con una sábana porque no podías dormir. Y la sábana estaban alzadas con la rodilla y atravesaban la sábana y le picaban la rodilla a uno. Sí, terribles. Y si esa noche se oyó una bulla en la cocina y todos los trastes cayeron al piso. Y nos levantamos y ¿qué es esto? Y nos fuimos a mi cuarto, y cuando yo llegué al cuarto, pude ver una sombra negra que era más negra que la oscuridad, que se me acercó, y pude percibir la presencia del enemigo. Me puse de rodillas y sentí que se me paró a mi lado y empecé yo a temblar. Se me pararon todos los pelitos y le dije a mi Dios: Señor, yo soy un hijo tuyo. Señor, pido el poder del Señor que me cubra. Pido la presencia de los santos ángeles. Amén. Pido, Señor, que alejes esta presencia maligna, este ángel caído de este lugar. ¿Verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero decirle que ese espíritu no pudo permanecer allá. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y que golpeó la puerta cuando iba saliendo. Esa noche dormí con un bebé. Amén. Y me acuerdo que esa noche no me cubrí y ningún mosquito me picó esa noche. Amén. Y dormí como si fuera un tronco, ¿verdad? Entonces, estas experiencias que he tenido en mi ministerio me ha incrementado el amor de un Dios que me cuida, que obra en mi vida, un Dios que nunca me ha dejado, a pesar de las veces que he cometido errores. Él está allí porque es un Dios lleno de misericordia, es un Dios amoroso, y nunca vamos a comprender ese amor porque es tan ancho y tan profundo que nunca vamos a poder comprenderlo. Verás, son experiencias como estas que me han ayudado cada día a empezar a conocer, a palpar y a fortalecer mi fe. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor, es tremendo cuando uno puede mirar y ver cómo Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Y sí, es algo importante que debemos hacer y recordar estas cosas. Voy a leer aquí del Salmo 77, versículo 11 y 12, dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y aquí estamos glorificando a Dios por las obras maravillosas que ha hecho
en la vida del pastor Ramón Escalante. Pastor Escalante, entonces usted vio la mano de Dios no solamente sanando personas, pero también que Dios le da libertad a las personas que estaban endemoniadas. Así que Así después de es. trabajar en ese lugar, ¿dónde fue a trabajar? Ok, antes de terminar ese lugar, tuve otra experiencia allá. Ah, muy bien, adelante. Sí, sí. Usted sabe que las personas allá hablan el mezquito, no hablan el español. Entonces, cuando yo iba a predicar allá, y predicaba en Aguas, predicaba en Cauquira, predicaba en estos lugares, siempre tenía un traductor a mi lado. Sí. Entonces, mi forma de predicar es muy fogosa. Yo alzo la voz y ahorita voy a explicar por qué a veces alzo la voz y ni siquiera me doy cuenta. Brinco, levanto la mano, me muevo por todos lados. Pues mientras estaba predicando yo, cada palabra o cada frase lo traducía mi traductor en mezquito. Pero llegó el momento cuando empecé a hablar tan rápido, que mi traductor se me sentó. Y yo dije, ¿por qué no está traduciendo más? Se sentó y yo seguía predicando y la gente decía amén y amén y amén. Entonces yo quedé sorprendido. Terminé el mensaje, hice un llamado y muchas personas pasaron. Y dije yo, pero si no están traduciendo. El traductor después me dijo, ¿sabe por qué me senté? Me dice, porque las palabras tuyas se estaban entendiendo en mezquito. Pude Excelente. entender qué era el don de las lenguas. Gloria a Yo Dios. estaba hablando en español, pero ellos lo entendían en el lenguaje de ellos. Y pude entender lo que sucedió en el tiempo del Pentecostés. Porque yo Gloria a no Dios. conocía el lenguaje del mezquitos, pero las palabras que salían de mi boca, ellos los entendían en su lenguaje. Y me quedé sorprendido por la manera poderosa que Dios había obrado. Ya después empecé a pensar, a hablar un poquito, Dawamba, Latuan, La Casa, Miukinani, y empecé a hablar, ¿verdad? Pero sí, ya lo empecé a aprender, ¿verdad? Poquito a poquito. Sí. Pero vi el poder de Dios y pude entender qué fue lo que sucedió en el Pentecostés. Las personas, los discípulos hablaban en su lenguaje, pero las personas lo entendían en el lenguaje nativo de ellos. Y Correcto, eso es lo que amén. me sucedió ahí. Y fue milagro que se establecieron varias iglesias por el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que vemos nuevamente el poder maravilloso de Dios. Pastor, usted me está diciendo que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer y lo sigue haciendo hoy día. Él sigue haciendo milagros. Exactamente. Y lo sigue. He visto la mano de Dios trabajar más a donde hay más pobreza o donde las personas tienen tremenda necesidad. He visto más la mano de Dios, ¿verdad? A donde hay, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde hay abundancia de todo, ¿verdad? Siempre se ve la mano de Dios, pero en forma diferente, en la cual Dios nos regala templos completos para iglesias, ¿verdad? Hay varios testimonios de donde Dios ha obrado de esa manera. Y vemos nosotros los milagros obrando en conversión de personas, ¿verdad? En diferentes personas que antes eran bien difíciles, pero el Espíritu Santo los ha traído, ¿verdad? Pero hemos visto muy pocos casos de endemoniados aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí es más fácil predicar o en inglés o en español, y ya no vemos el don de lenguas como lo vi allá en esos lugares a donde prediqué, pero se sigue viendo los milagros el día de hoy, se sigue viendo los milagros. Amén, amén. Obrando en forma poderosa, en diferentes maneras, pero Dios sigue obrando, aún en el sanamiento de muchas personas que fueron contaminados con la pandemia de la coronavirus. Así que Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Pastor, entiendo que usted tuvo que experimentar un terrible accidente trágico. ¿Qué fue lo que Sí, ocurrió? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cómo Dios le ayudó durante ese tiempo? ok. Esto sucedió mientras yo pastoreaba en Belice. Déjeme decirle lo que sucedió. Había un lugar a donde no había presencia de la iglesia.
Y yo decidí ir a predicar a esa ciudad. Al principio traté de conseguir ayuda para que me fueran a ayudar, pero no recibí el apoyo para ir a hacerlo. Entonces yo fui a predicar a esa, bueno, es una aldea en realidad. Entonces yo empecé a predicar en el parque. Yo tenía un pequeño micrófono y un parlante y empecé a predicar en el parque. Y las personas pues decían que era loco, ¿verdad? ¿Quién es este loco predicando en el parque? Entonces pasó un miembro de otra iglesia y me dice, mira, ¿tú eres pastor? Sí, me dice. Yo soy pastor, le dije. Me dice, mira, en la iglesia nuestra hay parlantes. La gente, cuando escucha bulla, ellos vienen. Te puedo prestar los parlantes de nuestra iglesia. Le dije, ándale, le digo, órale, pues dale grana, vamos a traerlo. Y detrás unos parlantes que eran grandísimos. Y cuando iba predicando, entonces con la bulla la gente fueron acercándose. Y por la gracia de Dios, prediqué un mes, todas las noches por un mes. Y este hermano de esta otra iglesia me dice, mira, cuando empezaron a llegar la gente, me dice, nuestra iglesia tiene bancas, podemos traerte las bancas de la iglesia. Así que toda la noche él tenía un camión que traía las bancas de su iglesia y me traía su púlpito de su iglesia, ¿verdad? Y terminando de predicar y todo, él se llevaba las bancas de regreso y los parlantes y todo de regreso a su iglesia. Se bautizaron una gran cantidad de personas. Es una aldea que está cerca del mar. Y mientras estaba bautizando y haciendo el llamado, pasaban gente que yo no miraba en la campaña. Yo le decía, ¿quiénes son ustedes? Nunca los vi en la campaña. Me dicen, pastor, con esos parlantes que tú tienes, escuchábamos el mensaje desde la ventana de nuestras casas. Y ahí todas las noches nos poníamos en la ventana y Dios tocó nuestro corazón y hemos venido a entregar nuestras vidas al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y que el último sábado iba a tener este bautismo. Pero yo viajé a la ciudad de Belice a buscar materiales el viernes. El sábado era un bautismo grandísimo y de los miembros de esa iglesia que nos prestaron la banca, todos se convirtieron al adventismo. Amén. Entonces, yo iba el viernes para conseguir materiales en las oficinas de la misión, de la asociación. Cuando yo iba de regreso, cruzando Orange Walk, durante esa temporada es una temporada de la cosecha de la caña. Entonces hay camiones en el camino que van haciendo carrera para llegar primero a la fábrica. Entonces hay una curva muy empinada entrando en la ciudad de Orange Walk. Y mientras yo daba vuelta, había un camión de caña sobrepasando otro camión de caña en la curva. Entonces yo traté de jalarme a un lado como para desviarme, pero lo mismo lo hizo el camión y nos encontramos cara a cara. Y ese camión llevaba 7 toneladas de caña en su espalda. Y aunque puso sus frenos, la fuerza de lo que llevaba le hizo resbalar y agarró el carrito que yo llevaba, un Datsun de 4 cilindros, Datsun Nissan, y lo puso contra un árbol y se volvió el carro un acordeón. Oiga, se quebraron todas las costillas. El volante se me prensó en el pecho y me quebraron mis costillas, ¿verdad? Y las costillas perforaron mi pulmón. Oiga. Empecé a sangrar por los oídos, por la nariz, por la boca, sangrando. Vinieron los bomberos, vinieron las personas, trajeron una máquina para sacar mi cuerpo de ese carro. Me llevaron al hospital. Y quiero decirles que cuando llegué allá, yo ya no respiraba oxígeno, respiraba sangre. Y había momentos que yo volví en sí y había momentos que por el dolor me desmayaba, ¿verdad? En uno de esos momentos que estaba consciente, escuché al médico que dijo que si no me operaban, inmediatamente me iba a morir. Entonces, hubo un momento otra vez que me volví en conciencia, me fui y me volví en conciencia, y cuando regresé empecé a orar a mi Dios. Amén. Ese Dios a quien amo tanto. Le dije, Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Amén. Pero si es tu voluntad que yo muera ahora,
yo quiero morir en tu gracia. Tome Amén. mi alma, tome mi corazón, te encomiendo mi familia, te encomiendo mis hijos. Señor, te encomiendo a todos, mi esposa, le encomiendo, Señor, yo quiero descansar en ti, pero si es tu voluntad, yo voy a seguir predicando tu palabra con fervor y con pasión. Vino una enfermera y me puso una inyección en la pierna derecha y perdí el sentido nuevamente. Hmm. Cuando yo recuperé el sentido, me estaban llevando en la sala de operaciones. Y cuando me llevaban en la sala de operaciones, yo hice así y pude respirar. Pude respirar. Yo le Amén. dije al técnico que me llevaba, I can breathe, le dije, porque todo era en inglés. I can breathe. Le Yo estaba puedo diciendo, respirar. puedes respirar, sí. Yo puedo respirar. Y él me dice, ¿cómo va a ser posible? No puede ser posible. Sí, me dice, yo puedo respirar. Me sacaron del salón de operaciones, me sacaron otro rayo X y ninguna de mis pulmones estaba quebrado. Amén. Cuando ellos sacaron el otro del accidente, donde estaban quebrados todas las costillas, y sacaron el otro a donde ninguno estaba quebrado, el médico se extrañó. Ujú. Y me dice él, cuando un hueso se quiebra y el hueso se vuelve a unir, en el rayo X siempre parece una línea donde el hueso se volvió a unir. Sí. Me dice, el tour no tiene ninguna línea. El sanamiento fue tan completo como si nunca hubieses estado en un accidente. Gloria a Dios. Vinieron los médicos a mi cama, toditos extrañados, tratando de ver qué era lo que me había pasado. Llegaron médicos desde lejos tratando de analizar lo que me había pasado. Y yo les decía, fue un milagro de Dios. Amén. Es un milagro, Señor. Amén. Y hoy día quiero decirle que yo tengo pulmones nuevos. Y Amén. cuando yo hablo duro. Yo le digo al hermano, Sí. ¿dónde está el control del volumen? ¿Dónde está? Porque tengo pulmones nuevos. Y a veces tengo una pasión que a veces que hasta afecta el micrófono, ¿verdad? Porque predico de tal manera que no sé cómo controlar ese pulmón, porque yo le digo, y me quedó todavía la cicatriz, una de las cicatrices aquí en la frente, porque mi cabeza salió por el windshield, ¿verdad? Oh, por el Y quiero parabrisas. decir, Su cabeza salió por el parabrisas. parabrisas, exactamente, sacaron todos los vidrios de mi frente, de todas partes, que estaba incrustado en mi piel. Y quiero decirles que cada vez que me veo en el espejo y veo esa cicatriz, me acuerdo del amor de Dios. Amén. ¿Verdad? Me acuerdo del amor de Dios. Yo le digo a la persona, yo predico un Cristo. No es que me lo han contado. No es un Cristo que yo he leído. Le digo, es un Cristo que yo he vivido. Yo lo conozco personalmente. Es mi testimonio. Lo he podido vivir en mi vida. Y yo sé quién es Él. Él vive y reina para siempre. Y por eso llevo una tremenda pasión en el ministerio que realizo. Porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Verdad? Yo sé que guardará mi sustancia para el día de la resurrección. Yo sé que mi Redentor obra en mi vida, me bendice, me ama y yo lo amo también. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Pastor, este testimonio, es obvio que muchos están diciendo amén en donde quiera que se encuentre, sea en un hospital, sea en una casa. Maravilloso lo que Dios ha hecho en su vida. Queda poco tiempo, pastor, y yo quisiera que usted hable, comience ahora y lo termine después porque tenemos que tomar una pausa, pero si puede comenzar por un minuto a decir cómo es que usted ha desarrollado una relación con Dios tan cerca. Ok. La palabra de Dios nos dice en el libro Lamentaciones que la gracia de Dios se renueva cada mañana. Amén. Entonces, cada mañana renuevo mi pacto con el Señor. Le entrego mi vida como el día en la cual me bauticé. No hago nada sin encomendar mi alma al Señor. Todos los días tengo una vida activa de oración, pero empieza cuando me levanto por la mañana. Antes de poner mis pies sobre el piso, le encomiendo mi alma al Señor y después caigo de las rodillas. Digo, Señor, aquí estoy otra vez. Aquí está tu hijo. Yo soy tuyo. Muy bien. Mi vida es tuyo, mi corazón es tuyo. Todo lo que yo soy es tuyo, Señor. Amén, amén. Pastor, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar en breve para continuar
o dar conclusión a este tema. Queridos amigos, queremos que escuche estas noticias de interés de 3ABN Latino y luego vamos a regresar. Saludos, le habla su amigo y hermano John Lindsay. Usted está en sintonía con 3ABN Latino. 3ABN Latino forma parte del ministerio 3ABN, las cuales son las siglas del nombre del ministerio Three Angels Broadcasting Network. Este ministerio comenzó con un llamado de Dios en noviembre del año 1984 a un humilde carpintero llamado Danny Shelton. Esa noche Danny no podía dormir y llegó un mensaje a su mente: quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con el mensaje no diluido de los tres ángeles, uno que contrarreste lo falso. Danny dice que no fue una voz audible, pero que fue un pensamiento dirigido a él que continuaba en su mente. La insistencia del mensaje motivó a Danny a preguntarse si era un mensaje de Dios. Queriendo estar seguro, le pidió a Dios una señal. Dios respondió positivamente a la señal. Entendiendo que era un llamado de Dios, Danny se aferró a la promesa que se encuentra en Filipenses 4:19 y se arrodilló en oración y le dijo a Dios: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Danny no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero era un llamado de Dios y comenzaron a ocurrir milagros. Dentro de 48 horas, una iglesia de otra denominación le ofreció a Danny gratuitamente equipo de televisión con un valor de $100,000. Milagro tras milagro confirmaba que este era un ministerio de origen divino. Hoy día, 3ABN transmite su programación a todo el mundo vía 9 satélites por televisión, radio en inglés, español, portugués, ruso y francés, transmitiendo los mensajes puros de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Nuestra señal se puede recibir vía satélite por canales locales de televisión, emisoras de radio, la internet y empresas de cable. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Escrito está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Espíritu Santo le impresiona apoyarnos, envíe su donativo deducible de impuestos a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llame al 618-627-7021 o escriba a latino@3abn.org, latino@3abn.org. Muchas gracias y que Dios le bendiga en la predicación del Evangelio eterno. Hola amigos, mi nombre es Dr. Juan Ramírez. Nuestro cerebro necesita nutrientes para poder trabajar correctamente. La serotonina es una sustancia que el cerebro va a generar, sobre todo cuando hay luz natural. La luz entra por nuestros ojos, atraviesa el quiasma óptico, estimula el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático y estimula la glándula pineal. Esta glándula va a secretar la serotonina. Para que la puedas agregar necesitamos nutrientes, 3 básicos: un aminoácido, una vitamina y un mineral. Esos 3 nutrientes tu cerebro los tiene que tener un día anterior para que durante la noche fabricar la serotonina. Triptófano, leguminosas, garbanzo, por ejemplo. Vitamina B6, vegetales, colores intensos, por ejemplo, el chile dulce, chile morrón. El calcio, todos tenemos calcio, ajonjolí, muy famoso, algarrobo, semillas, hojas, calcio. Yo tengo que nutrir mi cuerpo con estos alimentos. En la noche se fabrica la serotonina. En el día, con la luz natural, se estimula su secreción. La serotonina es la sustancia de la felicidad. Por eso escuchan, garbanzos igual a ser felices. Hay que ser felices teniendo ojos abiertos. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando con el pastor Ramón Escalante. Pastor, queremos la información de contacto. Vamos a compartir para aquellos que desean comunicarse con usted. Tenemos entonces ramon.escalante@ministerio@
ministerioaec.com. Voy a repetir, ramon.escalante@ministerioaec.com. Ahí se pueden comunicar con el pastor. Pastor Escalante, si puede, por favor, usted dijo que se entrega en las manos de Dios al comenzar su día y usted mantiene una conexión con Dios. Háblenos acerca de su mensaje final para nuestros amigos. Ok, muchas gracias, pastor. Le agradezco muchísimo este privilegio. Y antes de terminar, quiero hacer un llamado a todos los que escuchan. Y quiero decirles que hay un Dios que los ama. En medio de un mundo de pandemia, un mundo de problemas, un mundo lleno de violencias, de muertes, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que dio su vida por ti. Hay uno que está dispuesto a tomar tu vida y transformarte. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda transformar. No existe una enfermedad que Dios no pueda curar. No hay corazón que Dios no pueda transformar. No existe montaña que Dios no pueda mover. Y déjeme decirle que el Señor está a tu lado. Él te ama y dio su vida para salvarte. Y un día está por regresar en las nubes de los cielos. Un día regresará para su pueblo. Y yo voy a estar orando para que podamos estar listos para ese día cuando el Señor regrese en gloria, para que podamos ser parte de ese pueblo y podamos habitar con nuestro Dios por toda la eternidad. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Ramón Escalante. Y muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Esperamos que usted ha sido bendecido. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.